Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte entre Amigos. ¿Qué tal estás hoy, Alberto? ¿Qué pasa, Miguel? Muy bien, la verdad es que muy bien. Me ha pasado una cosa muy sorprendente, inaudita diría casi, ¿eh? Venía de comer en la calle y me he cruzado con una señora. Sabes que aquí en Marbella hay mucha gente guiri. Y me ha preguntado que, ¿where is the bank? Y yo le he dicho, ¿Pan? Sí, el banco está ahí. Y he dicho, coño, se me ha juntado con el capítulo casi, ¿eh? Sí, hoy vamos a hablar de un misterio, de una persona sin identidad, de Banksy, Sí, del grafitero, del artista, del pintor Robin Banks o no Robin Banks, del señor Banksy, Alberto. efectivamente. Hoy vamos a hablar de una persona que ha sido trascendental para el mundo del arte urbano, por decir, que ha convertido el arte urbano en arte de museos, ¿eh? O sea que al final va a haber ahí una contradicción que vamos a ver en el capítulo, que va a ser súper entretenido. Para antes justo de empezar el capítulo, voy a dejar esta frase para nuestros oyentes y que piensen un poquillo mientras suena la música. Banksy decía, el arte debería de confortar a los perturbados y perturbar a los confortables. Empecemos. Bueno, Miguel, vaya frasecita has dejado, ¿eh? A ver, yo un poco lo que entiendo de esta frase de Banksy, que veremos como su arte, es que el arte tiene que ser un poco inconformista y crear un poco de controversia, ¿no crees? De hecho, es lo que él busca en realidad, no satisfacer a todos los grupos, sino crear esa fricción mental. Un poco de polémica, ¿eh? Exacto, esa es la palabra, Polémica. Y la palabra perturbado me gusta mucho y creo que está en desuso. el pertur. Podríamos empezar el podcast confabulando quién es Banksy, pero creo que, por lo menos en mi parte, no me interesa su identidad, sino el trabajo que hace y que permanezca anónimo, creo que le da un toque de hecho, ¿no? A su producción artística. Tal cual, Alberto. La realidad es que el que no se conozca su identidad le da un misticismo, lo cual eleva mucho más la categoría de su obra. Pero bueno, sobre todo yo creo que deberíamos empezar por el principio, y el principio es que Banksy es un grafitero, así que vamos con el arte urbano de primeras, ¿no? Correcto. Y como has dicho desde el principio, podemos irnos a Atapuerca. ¿Te imaginas? No. Vamos a avanzar un poquito más la historia porque si no estamos aquí una hora hablando. Y también, que no lo tenía en mente, pero se me acaba de ocurrir esta relación. El arte urbano tiene mucho que ver con el anonimato, ¿no? Si te das cuenta, al decirlo de Atapuerca, el graffiti y el arte urbano son artes y maneras de expresión que vienen desde el Paleolítico, en realidad, y que la gente muchas veces sin más dejaba su detalle sin que se supiera quién había sido. Sí, esto nació un poco también en el romanticismo, ¿no? Con Lord Byron y toda esta gente que le encantaba poner su firma en las ruinas en plan de I was here, ¿sabes? En plan de check, he estado aquí. Y bueno, todo eso se fue popularizando hasta llegar a Nueva York. Y bueno, el tema del graffiti es un arte urbano que ha ido evolucionando con el tiempo, pasando por diferentes etapas, desde que fue primero el hecho de dejar su firma, o tag, como se conoce también, TAG, que es el acto de poner una firma, que primero era muy plana, con letras, después fue evolucionando más hacia un tema de ponerlo en temas tridimensionales, y apareció y tuvo mucha relevancia en Nueva York, en donde hay que destacar la figura de Cornbread, que fue, y es todavía eso, ahora es un señor mayor, pero en su momento fue uno de los grafiteros más importantes de ese momento, en los años 70, 80, y si la gente está interesada podéis ver la entrevista que le hizo David Broncano a Cornbread en La Resistencia. Curioso, solo por saber cuántas veces folla un señor mayor, sería curioso, ¿eh? No sé si respondería a eso. Curioso porque los artistas urbanos, más bien los grafiteros, se consideran y se llaman entre ellos letristas, ¿eh? Eso ya nos viene a decir un poco de qué va la cosa. Y es que la evolución del graffiti al street art empezó como un movimiento contracultural, como puede ser el punk, ¿no? En plan de un arte que era accesible a todo el mundo, que estaba dedicado a la sociedad con recursos más limitados y que todo el mundo tenía acceso a él porque solamente necesitaba un bote de pintura. Un arte que cualquier persona podía realizar y que no era efímero, pero sí que era muy fácil, muy rápido de realizar.
era contra la autoridad, entonces obviamente sí que tenía que ser rápido. Y empiezan a surgir dentro del movimiento artistas que ya no se consideran grafiteros, sino que son propiamente artistas. Como por ejemplo Kate Harry, que yo creo que merece un podcast en sí. No sé si estás de acuerdo, Miguel. Sí, por supuesto, y lo haremos para todos nuestros oyentes, pero bueno, como avance es el artista que dibujaba los monigotes estos, no sé si lo conoceréis, de colorines. Correcto, así. Muy estilizados y muy básicos. Tuvo mucha importancia porque fue un gran icono de la lucha contra la centralidad de televisión sensual. Fue también un icono gay. Generó un personaje bastante increíble dentro del arte que cambió un poco el paradigma. Y lo interesante de aquí que, por ejemplo, en sus intervenciones que hacía en el metro de Nueva York, lógicamente era ilegal y le detenía, ¿sabes? Que es como detener a un artista, no tiene mucho sentido, ¿no? Si lo piensas en plan, en el Renacimiento, que detengan a Da Vinci por pintar, ¿sabes? Porque está en la calle pintando. Este es un tema que trataremos un poco más adelante, pero que es bastante controversial sobre este tipo de arte urbano. La fina línea entre lo que es el arte, propiamente dicho, el arte reconocido como arte, y lo que sería más bien el acto vandálico, por decirlo de alguna manera. Sí, correcto. Por esto estamos dedicando el capítulo a Banksy, porque es una figura fundamental en este ejemplo que ha puesto Miguel, que ha sabido mezclar los dos mundos, ¿no? El arte ilegal, las actuaciones perseguidas por la policía, meterlas dentro de museos. Pero no solo como una forma de performance, sino que las propias identidades culturales abrazaran su obra, que es ahí lo gracioso, ¿no? Antes de entrar en esa parte y entrar propiamente a hablar sobre Banksy, es importante decir un punto más sobre el graffiti, que es que es un arte en constante evolución, no como arte en sí, sino como obra de arte. Lo que quiero decir con esto es que los grafitis en sí muchas veces se autocompletan por otros artistas más tarde, como por ejemplo puede aparecer en una obra de Banksy, que es la obra de la niña con un globo en forma de corazón, en la cual otro artista añadió después una frase que en inglés es "There is always hope", siempre hay esperanza. Por lo tanto, es una obra de arte completada. Por otra parte, y ya lo último que me gustaría añadir, es que el graffiti formaba parte del movimiento hip hop. Eran 4 partes, que eran el rap, la música de DJ, el breakdance como danza y el graffiti, lo cual nos trae otra vez un poco paralelamente a hablar del tema de Virgil Abloh cuando hacía los grafitis en las propias zapatillas también, como For Walking, que era un tag. Estaba todo interrelacionado. Pero bueno, vamos a volver de nuevo a Banksy porque si no hablamos sobre otros temas. Otra vez, y yo otra vez. Si alguien quiere que escuche el capítulo de Virgil Abloh, que tratamos también un poco sobre el tema del hip hop. Y aquí una cosa que has dicho súper interesante que me gustaría también mencionar es que en el graffiti y el arte urbano en general muchas veces es más importante la firma, o sea, el nombre, que la propia intervención. Es curioso, ¿no? Porque al final es como la forma de reconocer el trabajo, ¿no?, de alguien. Que ahora con Internet, lo veremos más adelante, ahora con Internet eso ha cambiado un poco, pero bueno, de aquella, en los 80 y en los 90, sabían de quién era la obra por su firma. O sea, que lo importante realmente era la firma. Sí, en realidad un día pasó con Banksy, que abrió un kiosco durante un día únicamente y puso a vender obras suyas auténticas, que las vendía por $60 cada obra, y como eran obras que en teoría no tenían firma, pues solamente se sacaron $420 ese día, es decir, se vendieron 7 obras, y cada obra en realidad podría alcanzar las 6 cifras, imagínate. No estaba oficialmente reconocido ese día, digamos, que eran de Banksy, que después él lo dijo. Y toda esa gente fue millonaria, las que lo compraron por propia apreciación del arte y no simplemente por un tag o una firma. Me imagino esa gente andando ahí por la calle en plan, ay Dios mío, ¿por qué no compré un cuadro? ¡Ay, qué mal! Como el que no invirtió en bitcoins. Total. Bueno, volviendo a Banksy, vamos a ver que es una figura desconocida, pero que se intuye que es de Bristol. Se intuye, se supone, y creo que se sabe, porque sus primeras obras están localizadas allí, los años 90. Reino Unido, sí. Correcto, desde el Reino Unido, pero vamos a ver también que es un artista muy prolífico que ha viajado por todo el mundo dejando su firma en las calles de todo el planeta. Sí, y este tipo de arte paralelamente se asemeja a lo que ocurría hace años en tema religioso, cuando se pintaban las iglesias para los iletrados, de tal manera que entendiesen la historia religiosa del dios de turno, porque no eran capaces de leer, porque eran analfabetos. Lo que quiero comparar aquí con el tema del arte urbano que realiza Banksy es que Banksy quiere hacer llegar el arte a todos los grupos sociales, independientemente de la cultura artística que puedan tener, de tal manera que se pueda apreciar el arte y disfrutarlo. Ahora veremos un poco su estilo original y creativo, pero la característica común es que es muy sencillo de entender.
Quiero decir, son figuras muy planas con un mensaje muy claro, a priori muy claro, que ya veremos que tampoco luego es tanto como lo parece, pero que tú estás en cualquier parte del mundo y entiendes el mensaje de la obra de Banksy. Que yo creo que ahí está un poco también la evolución del graffiti que hace Banksy, ¿no? De darle un significado más. Sí, especialmente un significado político y social. Busca poner en el punto de mira las injusticias que tienen lugar en el mundo de hoy en día. Como tú decías, esa gente alrededor del mundo le pone un letrero luminoso en plan de, oye, atentos que están pasando estas mierdas y no os estáis dando cuenta. En plan, la Coca-Cola tiene azúcar, aunque sea cero. Efectivamente, ¿eh? Parte de que esta obra sea sencilla de entender se debe a un estilo muy claro y muy conciso, que es que sus obras están pensadas para que sean pintadas muy rápido, porque es un tema final también de que no le pille la policía, de hacer la intervención lo más rápido posible. Claro, se busca extensilar, se busca hacer plantillas, es lo que utiliza, para cortar el tiempo de ejecución, de tal manera que se hacen en tonalidades estas obras de arte. Normalmente suelen ser en blanco y negro, para que nos hagamos un poco la idea. Es como la típica cara del Che Guevara, en blanco y negro, en 2 tonos. Ese es más o menos el tipo de arte que está realizando Banksy. Añade también colores, etcétera. Pero bueno, esa sería la forma que se busca. El crear iconos. Correcto, sí, son siluetas muy fáciles de reconocer, muy sencillas, que apenas tienen detalles. Y lo que realmente Banksy intenta es estilizar características de las figuras y marcar sus distintivos. Cuando dibuja policías, pues dibuja los cascos, ¿no? O sea, lo que reconocemos. Sí, se busca un aspecto conceptual, llegar al espectador desde un punto de vista muy claro y muy conciso. Y para ello utiliza también diferentes lugares que son spotlights, lugares muy claros, como puede ser, por ejemplo, Palestina, Belén, propios museos súper importantes del mundo, lugares que van a llamar mucha atención, y Bristol también. Sí, y aquí me gustaría, si te parece, pararnos un segundo, porque hay una cosa que yo creo que tiene todo el sentido del mundo que analicemos, que es que realmente aquí el valor de la obra no es la técnica ni la obra en sí, ¿no? Porque al final, si tú lo piensas, tú con una plantilla y un aerosol lo puede hacer cualquiera, ¿no? De hecho, tiene imitadores que hacen copias fake de su trabajo. Pero lo que quiero decir es que el valor de la obra es la idea que hay detrás, el mensaje que quiere transmitir. Y para ese mensaje, el lugar que elige tiene un aspecto fundamental. Porque aparte de generar polémica, muchas veces lo que crea es un doble sentido. Este lugar lo he escogido para contar este mensaje porque, imagínate, el muro que separa Palestina quiere convertir algo que es horroroso en una galería de arte. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría destacar aquí una cosa, que es que la gente no debería decir que lo puede hacer cualquiera, porque la obra de arte no es solamente el producto acabado, sino también el significado, que es lo que estás queriendo decir tú, Alberto. Porque no es lo mismo el rociar un aerosol con una plantilla porque sí, o hacerlo después de que otra persona lo haya hecho, que entonces sería copiar, que el tener la idea y el querer expresar un concepto mediante esa representación. Por lo tanto, cuando hay gente que dice que lo podría hacer cualquiera, no es un hecho en sí, sino hay que mirar más allá, lo que busca hacer. Y en este caso, Banksy quiere poner eso en el punto de mira, una denuncia social. Aquí lo interesante y lo que realmente es el proceso creativo es la ideación que hay detrás de esa obra, más que la obra en sí, como hemos visto. Estoy totalmente de acuerdo contigo que muchas veces este tipo de arte o este tipo de producciones artísticas o muchas otras son criticadas por precisamente eso, por carecer de valor técnico. En plan, esto es que lo puede hacer cualquiera. Pues sinceramente a esa gente le diría, haberlo hecho tú, listo. Eso es lo que le dijo Lerrat a Banksy. Yo lo hice primero. Tenemos que nombrar a Blake Lerrat, que es un grafitero francés, que si observáis y si googleáis su obra, vais a ver que tienen muchas similitudes con la obra de Banksy, en especial las ratas, de ahí el nombre, casualidad. Y hay que añadir que Banksy decía siempre que cada vez que él pensaba que había sido creativo, después miraba en Google y se encontraba con que Lerrat había hecho el mismo trabajo 20 años antes. Es también un trabajo, ahora lo vamos a desgranar, yo creo, un poquito, si te parece, Miguel, porque ahora cuando analizamos la obra de Banksy, vemos que tiene en común un toque irónico y de humor para crear un extrañamiento en el espectador. Que cuando tú ves una obra de Banksy, hay algo que te choca. No sabes el qué de primeras, pero te choca. Sí, se busca esa tergiversación, se busca esa ironía, como puede ser el cuadro del bombardero de flores, en el que se ve una representación de un chico tapado con una palestina para cubrir su rostro, y es como si fuera a lanzar una bomba,
pero en vez de lanzar una bomba con la mano, está sosteniendo un ramo de flores, es lo que va a lanzar, de ahí el nombre. Y ahí es donde se crea esa ironía, esa tergiversación, esa confrontación de ideas y es lo que caracteriza a la obra de Banksy. Como he dicho al principio, ¿no? Como son figuras tan sencillas de reconocer, enseguida llegas al significado de esa silueta. Y aquí lo que te causa extrañeza y te hace replantear qué está pasando es, pues tú estás viendo a un guerrillero claramente y dices, ¿por qué tiene un ramo de flores en vez de una bomba? Ahí está la gracia. También hay que destacar que Banksy, la conciencia de la sociedad, la realiza mediante unos temas muy concretos, que son el consumismo. Se pueden ver algunas obras como en la introducción de Los Simpson, que hace Banksy, en el que hace una crítica al extensilamiento, a la megaproducción que se realiza siempre para vender los productos, los materiales. Aquí lo gracioso es también que Banksy realmente está criticando a los Simpsons. Bueno, a la forma de vender merchandising de los Simpsons, dentro de los Simpsons. O sea que hay como ese doble juego de reírme en tu cara, ¿sabes? La ironía. El humor y la ironía, exactamente. Y bueno, otro de los temas también súper recurrentes empleados por el artista y que creo que todo el mundo debería preocuparse un poco es la vigilancia de la población. Aquí un buen ejemplo es la obra artística de Spy Booth o cabina de espías, en la cual se representa una cabina típica de Londres, de teléfono, las rojas estas que tendremos todos en la mente, y cómo dentro hay una persona hablando por teléfono y por fuera hay 3 personas escuchando lo que se habla. Y esto es para denunciar el tema que hubo de las escuchas ilegales en Estados Unidos hace unos años, que el gobierno estadounidense, la CIA, el Pentágono o el FBI, no sé exactamente, creo que era la CIA, andaba escuchando y controlando a ciudadanos no solamente estadounidenses, sino a nivel global. Es un tema interesante que la verdad daba para hablar un podcast también sobre esto, pero bueno. Así que ya sabéis, no mandéis vuestras nudes. No mandéis nudes nunca. Bueno, ahora un tema un poco menos gracioso y que Banksy representa en su grafitis es el problema de la guerra. Ya sea, como hemos visto, a figuras de guerrilleros, pero también se implicó, por ejemplo, el conflicto armado que hay en México, viajando hasta México y haciendo grafitis ahí. O también en Palestina, que en Palestina, entre Palestina y Jerusalén, hay un muro donde se encuentra el mayor campo de concentración actualmente. Y ahí dibujó también diferentes grafitis. Y por ejemplo, uno es el de la Paloma de la Paz, con un chaleco antibalas, que a la vez tiene la típica mirilla de un francotirador apuntando a la Paloma de la Paz. Aquí lo que busca también es poner el foco de atención, como he dicho antes, sobre un tema que aparentemente al resto del mundo le da un poquito igual, y es convertir ese muro en una protesta artística, lo cual es interesante. Pero también aquí hay una obra que me gustaría mencionar, en este caso un poco de pena que me da. Es que Banksy, en una de las casas destruidas por los bombardeos, pintó en una de las puertas un pensador, como el pensador Rodin, que todos tenemos en mente, y lo que pasó aquí es que alguien robó esa intervención, lo cual es, no sé, un poco cruel, ¿no? A mí me parece bastante cruel. O sea, tú imagínate el propietario de esa casa, se convirtió en un propietario de una casa destruida y encima te roban la puerta de entrada a tu casa. Es decir, ya tu privacidad era cero. Ya no, pobre hombre, pero bueno. Otro tema que tampoco es que sea demasiado alegre, pero es bueno, la intención que tenía Banksy era buena, que era un graffiti que hizo hace unos meses de un niño jugando con una muñeca y esta muñeca era una enfermera. Y añadía también el texto, gracias por todo lo que estáis haciendo. Este graffiti es un graffiti para dar gracias a los enfermeros y a todo el personal sanitario por el trabajo que hizo durante la pandemia ayudando a todo el mundo, cómo se combatió y cómo salvaron tantísimas vidas. Porque hay que recordar, además, que en Reino Unido hubo un montón de polémicas con las fiestas del primer ministro, o sea que es especialmente relevante esta obra. Y bueno, una de las últimas, que es un resumen de lo que hemos visto, ¿no? De las características de este artista es que sus obras tienen varias capas de complejidad. De primeras, sus obras, sus imágenes, sus figuras son muy fáciles de entender por todo el mundo, porque son iconos reconocibles. Y los temas que trata son temas que todo el mundo puede llegar a ellos. Pero como es algo tan sencillo, Banksy lo que hace es va complejizándolo. Y aquí me gustaría destacar una intervención que hizo, más bien una performance, en su debut en Los Ángeles, que creó como una exposición que se llamó Berlin Legal, que es apenas legal, que fue pintar un elefante con el mismo color que la tela de la habitación.
que lo cual fue un gesto polémico porque un montón de animalistas y la prensa se focalizó en ello, en plan de Banksy no trata bien a los animales, es que ha pintado un elefante, es un cabrón. Pero bueno, lo que realmente quiere decir esta obra es que muchas veces, con temas tan importantes como los que trata Banksy, hacemos como si fuera un elefante en la habitación, ¿no? Que es un término psicológico para referirse a que puede estar entre nosotros pasando una desgracia inmensa y nosotros lo ignoramos. Me surge una pregunta que sería, ¿y cómo sabemos que todas estas obras son de Banksy? Ya, como sabemos, Miguel, si son de Banksy, dilo. Cuéntamelo tú. Pues bien, aquí tenemos ahora dos vertientes, ¿no? Pre-internet y post-internet. Pre-internet lo hacía con publicaciones de libros, que el más famoso es War and Peace, y ahora en internet, pues a través de sus redes sociales y su página web, es donde verifica si es una obra o no suya. Lo cual me parece una reflexión también interesante, ¿no? Porque al final internet ha hecho que obras que por naturaleza eran temporales, básicamente porque muchas de ellas la policía las borra o la autoridad las borra, las ha convertido de alguna forma en algo que permanece y algo que dura, ¿no? Y además también es interesante que utilice estos métodos para verificar su obra, pero como bien hemos dicho, no sabemos quién es Banksy. Entonces, cualquiera podría hacer en teoría una obra de Banksy y decir que es de Banksy. Pero bueno, así por lo menos se puede garantizar la originalidad, la autenticidad de la obra. Por otra parte, Banksy no es solamente un pintor o grafitero. Banksy es un artista con todas las letras y en mayúsculas, y también ha hecho muchas más cosas, algunas con más éxito y otras con menos, como podría ser, por ejemplo, un parque de atracciones medio terrorífico llamado Disneyland. Correcto, fue un parque de atracciones que funcionó durante una semana en 2015 y que mismo lo vendió como el parque de atracciones más terrorífico del mundo, que básicamente era una colección de instalaciones en las que colaboró con varios artistas bastante importantes como Damien Hirst o Jamie Holzer. Fue bastante polémico porque tuvo mucho éxito a la hora de nivel de ventas y un montón de gente lo que hizo fue comprar su entrada y revenderla ganando bastante dinero. Banksy intenta no sacar rédito económico normalmente de su obra, pero mucha gente sí que intenta aprovechar de su arte, lo cual es a la vez, otra vez, una crítica al consumo, una crítica a la sociedad, lo que ocurre con su propia obra. Y paralelamente a este parque temático, a Disneyland, también existe un hotel enfrente al muro de Belén, en Jerusalén, el cual también busca, digamos, lo mismo que el parque temático, que es ofrecer lo opuesto a lo que se esperaría. Porque sí, cuando te vas a un hotel, sueles buscar unas buenas vistas. Y este hotel se vende como el hotel con las peores vistas del mundo, porque está mirando a ese muro de campo de concentración. No sé si llamarlo una obra de arte, porque realmente es un hotel, ¿no? Pero bueno, sí, lo llamaremos obra de arte, en el que se ve lo que te decía de que hay varias capas de complejidad, ¿no? Al final es curioso porque lo que has dicho tú cuando vas a un hotel, lo que quieres es ver la playita, tener la mejor vista. Pero en este caso lo que Banksy pretende es ponernos en cara del plan de, hey, ojo, que hay un muro aquí separando dos países y es súper injusto. Banksy también ha aprovechado este hotel para crear una galería de arte para artistas palestinos, lo cual es también bastante loable por su parte. Y siguiendo con otras intervenciones y galerías de arte, Banksy ha intentado y ha conseguido más de una vez colarse, en este caso no serían galerías de arte, sino que serían museos, algunos de los más importantes del mundo, como el MoMA de Nueva York o la Tate Modern en Londres, y ha puesto o ha colgado cuadros suyos, de tal manera que quería focalizar aquí cómo el arte urbano o el arte grafitero en este caso no tiene cabida dentro de un museo. Lo que decíamos, ¿no? Una contradicción. Este arte está pensado para estar en la calle, ¿no? Y meterlo dentro de los museos es también como un pensamiento creativo. Y de hecho yo creo que ahora sería un buen momento para comentar que Banksy quizá viene de robbing banks. Decía que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Aunque en este caso, correctamente, en español, robando bancos. Lo cual, en este caso, es un poco contradictorio y mucha gente del arte callejero lo critica porque dice que lo que está haciendo es precisamente lo contrario. Está llevando el arte de la calle a los ricos. Sí, lo que está diciendo esta gente es que lo que antes era un arte para todos, ahora está limitándolo mucho a Banksy, e igual 2 o 3 artistas callejeros más, y el resto se convertiría simplemente en vandalismo puro y duro. Hace un par de años, en 2018 exactamente, hizo una intervención muy polémica, no sé si la recuerdas, Miguel, en la casa de subasta de Sotheby's. Bastante sonado fue, Ahí se la sacó. literalmente. Hizo trizas.
Sí, ahí se la sacó, Alberto. La niña con el globo, su famoso cuadro que comentamos antes, el que se le había añadido el texto There is always hope, lo hizo también en un cuadro y a la hora que se vendió fue por 1,2 millones de dólares o algo así. Bueno, muy caro, obviamente, porque ponía Banksy y no Pepito. Se empezó a autodestruir y quedó destruido a la mitad, pero no completamente, lo cual fue un fallo en realidad porque él quería destruirlo. Y de esta manera la casa Sotheby, como buenos tratantes de arte, como buenos negociantes, haciendo uso del buen consumo, dijeron, pero esto ya no es La niña con el globo, esto es ahora Amor en la basura, Love is in the bin. Le dieron un nuevo nombre a la obra de arte y triplicaron el precio. Vaya zorros, ¿eh? Es curioso porque parece que con estas intervenciones se separa de su propio discurso, ¿no? Anticonsumista. Pero es verdad que si luego ese dinero lo emplea para hacer un hotel en Belén, pues oye, que me parece bastante loable, lo he hecho antes. Porque hemos de decir que también que la forma de que Banksy se financia es a través de cuadros, pero más tradicionales, entendido como una obra de arte pictórica, ¿no? En el que me gustaría destacar uno de los cuadros que también contiene su estilo característico de humor y crítica, que es el de los chimpancés metidos en la Cámara de los Lores, lo cual, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Es la manera que tiene de financiarse, Alberto. Y bueno, aunque él dice que no quiere sacar ningún tipo de rédito económico, por el amor al arte tampoco se vive. Entonces algo tiene que sacar para poderlo invertir en nuevas obras de arte y a la vez también para pagar de alguna manera, entiendo, a la empresa que se encarga de verificar sus obras. También otro punto que podría ser interesante para nuestros oyentes, si quieren saber más de Banksy y no quieren solamente ver fotografías o arte, es que Banksy tiene un canal de YouTube en el que pueden entender mejor su obra también explicado por sí mismo, que se llama Banksy Films. La verdad es que se ha hecho youtuber también. Aquí todos son creadores de contenido, Alberto. Literal. Y también me gustaría destacar, si queréis seguir informando sobre Banksy, un documental que estaba en Netflix, ahora mismo no sé dónde estará disponible, que se llamó Exit Through the Gift Shop, que cuenta un poco la historia del arte callejero y las propias intervenciones de Banksy, aunque los entendidos dicen que es un documental falso y es más bien como una película, por lo cual, como no podemos saberlo, es interesante de cualquier forma. Que lo que vemos al final en el trabajo de este artista es que hay una contradicción entre lo que el mensaje que tiene y la forma que necesita financiarse para conseguir realizarlo, ¿no? Lo cual abre una dialéctica bastante interesante, por lo menos a mi modo de ver, que es que se considera arte hoy en día, ¿no? Y que se considera coleccionismo. Porque obviamente tú puedes tener un cuadro de Banksy en tu habitación. A ver, yo no podría porque no me lo puedo pagar, pero quiero decir que lo puedes comprar. Si hubieras estado hábil ese día y hubieras pagado $60... Tarde, macho, tarde. Lo que quiero decir es que es una obra pensada para la calle, en la que él mismo después, con la misma plantilla, la pinta en un cuadro. ¿Y tiene el mismo valor esa reproducción que la obra que hay en la calle? Pues yo sinceramente creo que no. La verdad, yo no sé tú qué piensas. Eso es lo que comentábamos antes, Alberto. A nivel de producción sí que se puede realizar muchas veces, puesto que sería utilizar un aerosol con una plantilla, y eso cualquier persona que tenga manos lo puede hacer. Pero a nivel conceptual, el que tiene valor es la primera, por lo que quiere decir. El resto es una repetición. Lo explicaría como que el primero es el proyecto y el resto es un proceso de ejecución. Bonita frase, Miguel, también. Lo cual me genera una pregunta tanto para ti como para los oyentes. ¿Es el arte de Banksy arte o vandalismo? Diría obviamente que es arte, porque lo primero de todo está expresando unas ideas, está haciendo un concepto, el cual es nuevo, está siendo creativo, no está repitiendo, por lo tanto está creando. Desde ese punto de vista es arte. Obviamente también se podría considerar vandalismo cuando utiliza superficies o zonas que no le pertenecen, como puede ser si haces un graffiti en la casa de tu vecino, en teoría es un vandalismo, ¿no? Pero si eso lo haces con permiso, no lo sería. En este caso, Banksy lo hace sin permiso, lo cual sería vandalismo, obviamente, y me estoy haciendo un lío. Pero a su vez está explicando un concepto y está siendo único, está siendo primerizo en el arte, igual que por ejemplo Cornbread en su momento fue vandalismo, pero en realidad era arte porque estaba creando una nueva forma de expresión, como ha creado ahora Banksy también, una nueva forma de expresión, como creó Keith Haring, una nueva forma de expresión. Por lo tanto, yo diría que sería arte vandálico, pero sobre todo arte. ¿Y tú, Alberto? Yo
creo que es arte en el sentido de que te hace replantearte cosas. O sea, lo que estamos viendo de todos estos creadores que analizamos en este podcast es que tienen una visión muy poliédrica de la realidad, quiero decir, que no están cerrados a un significado único de las cosas. Y yo creo que al final el arte lo que tiene que hacer es proponerte visiones diferentes a las tuyas. Y en ese sentido, Banksy lo hace. O sea que para mí es arte. Habrá gente que le dé igual y no le transmita nada a los grafitis de Banksy. Entonces entiendo que para esa persona no será nada, será unos garabatos y unos manchones en la pared. Así que no sé, ¿qué te parece esta conclusión? Me parece una conclusión acertada para acabar el capítulo de hoy. A mí también, la verdad. Porque lo he dicho yo, básicamente. Adiós, gente. Pasadlo bien.